Delgado, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Cómo le va, Paulino? Buenas noches. Bueno, la apuesta es la gestión. Sin duda, me parece que además es lo que de alguna manera la gente empezó a votar en las PASO del domingo pasado, ¿no? Creo que claramente la presencia del Estado resolviendo problemas de larga data en la Argentina, lo de la obra pública es parte, pero también cuestiones que tienen que ver con la inclusión, con lo social, demuestra que la gestión es una de las demandas sociales más reclamadas por los argentinos. Y la verdad que nuestro espacio político hace de la gestión un culto. Trabajamos permanentemente pensando en cómo ejecutar. En algún momento la obra pública se paró, digamos, primer semestre del año pasado, porque había que revisar, había que ver las licitaciones, en qué estado estaba. Eso generó un dolor de cabeza muy importante porque eso generó despidos en la construcción importantes, parálisis en algunos sectores. Eso está totalmente dinamizado y los mecanismos de transparencia fueron igualmente cuidados. ¿O hubo un relajamiento y dijeron, no, viene la campaña, qué sé yo, preferimos el atajo antes que...? No, bueno, a ver, el presidente siempre le gusta plantear esta idea de que no hay atajos, que las soluciones a través de los atajos siempre han terminado mal y nada más negativo que el atajo en la obra pública está haciendo cosas que no se deben hacer. Hemos visto, digamos, bolsos de exsecretarios de Obras Públicas volando por los conventos y esas son imágenes que los argentinos tenemos que digamos, siempre recordar para justamente evitar que vuelvan a pasar. Nosotros hemos profundizado, te diría, todos los mecanismos que hacen a licitaciones más transparentes, con más oferentes, con precios que en todas las áreas de la obra pública, en agua, en vivienda, en cloacas, en rutas, en ferrocarriles, están entre un 20 y un 25% más bajos de los que existían en el 2015. Digo, este es un dato también... O sea, hoy están haciendo obras en la Argentina del 2017 con una inflación punta a punta desde que asumieron el gobierno no menor al 50-60%, 20% más barata promedio. En promedio, sí. Con lo cual había un sobrecosto de casi el doble. Y yo te diría que sí, ¿no? Porque si vos a eso le agregás ese 20%... O las obras hoy son de menor calidad de las que se hacían o se iban a hacer hace 2 años. Obras digamos, equivalentes. Comparables, claro. Bueno, ese es un punto que me parece que es central y sobre eso vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando en nuevos mecanismos de transparencia para hacer justamente que las licitaciones y los procesos, no solamente las licitaciones, porque luego que la obra se adjudica y empieza... históricamente ha habido una caja negra en donde el contratista se sentaba con el Estado y negociaba condiciones que muchas veces no eran las que se habían pautado al momento de la licitación. Eso tampoco es transparente. ¿Se está pagando a 60 o 90 días los certificados de obra? Sí. O sea, hay regularización. Totalmente, y eso también permite bajar precios. Porque antes el contratista, uno cobraba de más porque sabía que cobraba quizás a los 6 meses o al año. Exactamente, le cargaba un costo financiero mucho más alto. ¿El Procrear sigue? El Procrear sigue con mucho éxito. Hoy te diría el 42% del crédito hipotecario de la Argentina pasa por alguna ventanilla Procrear. 42%. ¿Cuántas casas se están haciendo en el Procrear? Hoy estamos ejecutando alrededor de 25.000 viviendas en Procrear, 81.000 viviendas sociales, por fuera, o sea, por debajo de los 2 salarios mínimos, por debajo de ingresos de 16.000 pesos para el núcleo familiar. Y eso me parece que también le ha permitido a la gente saber que hay una única política de vivienda. Antes el Procrear estaba en el ANSES, la vivienda social tenía los problemas que hemos visto por desgracia con el caso Milagro Sala o el caso de las tristemente célebre de las madres de Plaza de Mayo. Y hoy la gente sabe que el beneficiario que no puede acceder al Procrear, o sea que no puede acceder al subsidio porque no llega a pagar una cuota a un banco, porque eso es lo que se necesita para el Procrear. El Procrear es el subsidio y una parte la paga el propio beneficiario con el banco, tiene la posibilidad de la vivienda social con mecanismos transparentes, con beneficiarios que en las provincias están yendo a los sectores vulnerables. Porque también lo que pasaba, Paulino, en muchos casos... Que no terminaban en la mano de los vulnerables. Exactamente, terminaban en las clases medias de las provincias cuando el vulnerable seguía viviendo en un rancho y ese es lo que hay que evitar. Ahora, en ese contexto, ¿van a modificar los montos a asignar por el Procrear y al mismo tiempo van a permitir algún tipo de actualización? Porque, digamos, también es cierto que con el dólar a 18 en vez de a 16, más inflación, más costo de construcción subiendo 5%, sin ir más lejos, solamente en julio, en un mes,
a muchos le quedó corto, digamos. Sí, así como el Banco Nación está ajustando sus niveles de financiamiento y de crédito para digamos, justamente adecuarse a las variaciones que todavía siguen existiendo, cada vez menores, cada vez van a ser menores. Nosotros estamos pensando también justamente actualizar todos los montos de Procrear según, por ejemplo, las fórmulas del UBI, ¿no? La unidad de vivienda que creó la ley Cobos, que le permite ajustar el valor del metro cuadrado siguiendo la evolución, en este caso, del costo de la construcción. Hay una sensación respecto a que el martes algunos van a vaciar de contenido la gran marcha que planifica la CGT, que tiene el cobijo de la CTA formalmente hoy, que tiene el cobijo de la corriente clasista y combativa, partidos de izquierda que han confirmado que van a movilizar en conjunto con los sectores sindicales. ¿Hay una apuesta del gobierno al menos que en el sector del transporte y los gordos se hagan los distraídos o estén equidistantes? A ver, yo creo que más allá de la apuesta del gobierno, que en realidad no la hay, nosotros somos muy celosos de la libre o de la libertad de protesta que existe en la Argentina. Pero Nacho Ortelli contó anoche un encuentro de Quintana con los dirigentes del sector del transporte, donde le dijo, ¿quieren ver al presidente? Firmen una solicitada, estaría bueno, no cayó muy bien, qué sé yo. Eso no ha sido así tampoco, pero más allá de eso, lo que me parece que este tipo de movilizaciones y de marchas llegan en un momento absolutamente distinto al que teníamos, por ejemplo, un año atrás. Un año atrás uno, justamente por los cambios que hubo que hacer en la macro, producto de la herencia recibida, cambios que vale la pena decir, por suerte, porque se han hecho las cosas bien, no terminaron en una crisis cambiaria, en una explosión, en una huida de depósitos de los bancos, en un dólar volando. Esto me parece que también hay que recordar, porque si no, las decisiones de política económica a veces se juzgan aisladamente y hay que revisar la historia de la Argentina para darse cuenta que muchas veces cambios de régimen tan profundos como el que tuvimos entre el 2015 y el 2016 terminaban en una crisis. Ahora, está bien, pero mientras yo lo escucho me pongo en la abogado del diablo y digo, está bien, pero el dólar vale el doble de lo que valía hace 2 años. La inflación no sé. Y sí, estaba en 9 el oficial y ahora está en 18. ¿Pero quién conseguía dólares oficiales, Paulino? Bueno, el que exportaba, el que importaba. No, bueno, ¿quién poquito. Ya no va a encontrar dentro de lo que justifique que haya habido 7 tipos de cambio en Argentina. El dólar valía 14, 15 pesos y ahora vale 17.50. Digo, me parece que hay que ser muy, en eso hay que ser muy claro. Digo, me parece. Y la dinámica del endeudamiento como gap hasta con un déficit fiscal que, como los empresarios marcan, es el gran prisma a seguir de cerca. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente: la economía argentina no se podía resolver, y lo ha planteado el presidente y digamos, el primer ministro y ahora el segundo ministro de Hacienda, digamos, de manera recurrente y permanente. No se pueden resolver los problemas heredados en 19 meses, como los que llevamos de gobierno. La solución fácil de decir reduzcan el déficit y llévenlo a 0 en 2 años, como dicen algunos, o cosas por el estilo, implica haber echado 1 millón de personas a la calle. Digo. Y eso un gobierno... o sea, así como el presidente del Banco Mundial valoró el gradualismo, ustedes dicen eso es lo que les permitió evitar cosas más groseras, digamos. Pero por supuesto. Ahora nosotros somos creyentes fervientes de que el endeudamiento nos va a hacer crecer. No, la verdad que no. A ver, el endeudamiento es una herramienta, un instrumento que te permite hacer que la Argentina logre estabilizar sus variables principales para volver a crecer, cosas que estamos haciendo. Una economía no puede hacer reformas si no crece. Reformas profundas. Por eso, a partir de las elecciones de octubre, se van a empezar a discutir cuestiones de fondo. La reforma tributaria es una. La reforma laboral también. Vamos a ver qué tipo de discusión se puede dar. La reforma previsional también. Todavía eso no está definido, pero claramente sí la reforma tributaria, donde ya los gobernadores están planteando sus posiciones, y me parece que son esas las cuestiones que tiene que discutir la economía en Argentina. La última pregunta se la hace Cancelari. No, también lo que se puede discutir a futuro es, con respecto al déficit, es si van a mantener este nivel de obra ejecutada y a ejecutar, si el presupuesto va a ser similar o mayor el año que viene, o van a parar todos ya que pasó las elecciones. No, para nada. A ver, nosotros, de vuelta, creemos que la infraestructura es la manera que la Argentina va a poder crecer de manera sostenida. Esto se va a ver reflejado en el presupuesto. Se va a ver reflejado en el presupuesto. No va a haber este clásico zigzag en donde años electorales la obra pública explota y el año que no es electoral la obra pública no se hace. Y la van a seguir ejecutando y van a cumplir. Por supuesto, porque, a ver, pensemos que hay obras que se están lanzando ahora que llevan 2, 3, 4, 5 años. AISA tiene casi 200
200 obras en marcha, por poner un caso de nuestro ministerio, más de 33.000 millones de pesos de contratos comprometidos que se van a seguir ejecutando, con obras muy emblemáticas para darle saneamiento. ¿Sigue sosteniendo que en diciembre del 2019 todos los habitantes del conurbano bonaerense tendrán agua potable? Por supuesto. Por supuesto, ese es un compromiso que asumió el presidente, que asumimos nosotros. 2 años y medio, ¿eh? Bueno, estamos trabajando muy fuertemente para ello. La idea es, insisto, que este tipo de políticas erráticas y de vaivenes no se vuelvan a repetir en la Argentina. ¿Eso tiene que ver con una mirada ingenieril? Es decir, con un ingeniero comandando en lugar de un abogado el Estado. No, tiene que ver con la mirada de un presidente que tiene en claro que el largo plazo se construye todos los días y que no se puede trabajar pensando en las próximas elecciones, sino que se tiene que trabajar pensando en las próximas generaciones. Por eso se invierte en agua, por eso se invierte en saneamiento, por eso se invierte en rutas. La Ruta 3, que a vos tanto te importa. Sí. Se está por lanzar ya una licitación dentro del régimen de participación público-privada, la ley sancionada a fin del año pasado, para hacer la autopista integral entre Cañuelas y Azul. Entre Cañuelas y Azul va a ser autopista. Eso va a estar terminado todo, y después luego de Dorrego a Bahía Blanca también. Va a estar terminado a mediados de 2020, pero nosotros decimos, no se va a terminar el año que viene, no se va, pero tampoco se va a parar el año que viene. La gente va a ver obras en la Ruta 3. Y esa obra en la Ruta 3 empieza, se licita en octubre, hasta donde sé, y tendría comienzo en febrero del año que viene. Sí, eso es lo que justamente hoy estaba hablando con Javier Iguacel, el administrador de Vialidad, y me decía exactamente eso. O sea, febrero o marzo empieza la obra para los que habitualmente vamos por la Ruta 3 hasta Las Flores o hasta Monte. Las Flores en Monte, va a haber una solución de Monte. Azul. Una solución en Monte para no pasar por Monte, va a haber una solución por el campo, digamos. Al igual que en Cañuelas, digamos. Al igual que en Cañuelas. Se va a resolver, digamos, cuestiones que tienen que ver en Azul también. Digo, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con mucho más allá del año que viene y del 2019. Este es un poco el... Ricardo Delgado, gracias por este ratito. Muchísimas gracias. Muy gentil, ¿eh? Buenas Muy noches. generoso. Buenas noches.